nos vamos a presentar, nos estamos presentando con nuestros consejeros docentes y con al decanato, con Daniel como vicedecano y conmigo como decana, es lo único que conseguí. Y somos militantes de la universidad pública, somos militantes de escuela pública, somos militantes de la salud pública, somos militantes de los derechos humanos. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es escritor, dramaturgo y hace poesía. Es editor de la revista Crisis, como dice Daniel, una mítica revista Crisis. Doctor honoris causa de distintas universidades nacionales, ha sido el primer rector de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo y es el actual rector de la Universidad de los Trabajadores de la empresa recuperada INSA. Ahí está. ¿Y es Daniel? Soy hincha de Racing, aunque vaya uno. Tengo que ponerme de pie. Tengo que ponerme de pie porque en los talones traigo las ideas. O sea que las ideas me atraviesan. ¿Por qué estoy aquí? Porque soy amigo de Daniel y soy amigo de Vicente Sotorena, a quien lo llevé a una aventura insospechada, creo que para mí, porque no sabía si la podía hacer y él si realmente iba a soportar, iba a poder llegar hasta el límite, el vértice sur de la provincia. Me estoy refiriendo a El Caín, al Cayín, mortero de piedra. Allí hemos estado anteayer juntos. Él dio un curso de capacitación en ingeniero Jacobacci y de ahí seguimos viaje y lo llevé hasta ese vértice que les acabo de mencionar. Para mi suerte o desgracia, porque es complejo saber si es suerte o desgracia, he perdido la inocencia. Por eso digo que no sé si es suerte o desgracia. Y por lo tanto mis actos no son inocentes en el sentido de que me dejo llevar como si no fuera responsable y no meditara las cosas que hago. Estoy aquí responsablemente en el sentido que elegí estar, que si bien me llevo mucho por la amistad, no mezclo las amistades o las pasiones de la amistad con los temas que hacen a las conductas públicas. Si yo estoy aquí es porque considero que lo que está moviendo a este grupo de docentes y de estudiantes que también están, como decíamos antiguamente, en la patriada, implica que participan de una idea sobre la educación y sobre la universidad que yo comparto. Por eso digo que no es solo una cuestión amistosa. Tengo una idea sobre la universidad y sobre la educación. En realidad yo era casi un niño, como todos. Voy para 75 años y he estado en la universidad cuando entré, debería tener 17, 18 años y no me fui nunca, porque aún en el exilio trabajé en la Universidad de Ámsterdam, o sea que siempre trabajé en estos temas. Y por eso es cierto también que tengo posturas, no sé si claras, pero sí obstinadas. Como docente creo que empecé en 1970 en la universidad, como docente en la UBA, o sea que, no sé, 44 años que soy docente, mucho.
Es decir, nadie es inocente en 44 años, aunque quisiera serlo. Tengo mis ideas, o sea que insisto en esto. Tengo un tema que voy a compartir, pero también tengo una postura que la aclaro. Yo comparto el proyecto que están llevando a cabo y por eso estoy acá. Estaría también por amistad, pero también entonces lo aclararía. Estoy aquí por amistad y aquí estoy por ambas cosas. Por un vínculo amoroso, la amistad es un profundo vínculo amoroso, pero también estoy de acuerdo con la propuesta que han elaborado para la marcha de la universidad. Lo que no quita que sea, como suelo ser, respetuoso de las otras propuestas. Ya solo el hecho de participar y debatir los destinos de la universidad, para mí es importante. Ya eso hace que recién les di un beso y un abrazo a la gente que está con otra de las listas, que me subjetivas plenas, podemos decir herencias familiares, lecturas iniciales que me marcaron, experiencias concretas. Creo que no he dejado, creo que en este país tengo uno de los pocos privilegios, no sé si bueno o malo, pero creo que conozco todas las cárceles de la Argentina y todos los hospitales psiquiátricos. Es decir, algo sé de la vida. Digamos, cada uno conoce la vida desde algún lugar. Y además lo sigo yendo, porque los otros días fue un año de que la policía de Macri entró en el hospital Borda y me pidieron que fuera a hablar, y bueno, en la entrada, porque también hay divisiones que a veces dan tristeza, había 3 actos. En la puerta, los empleados, los enfermeros habían hecho un acto, me pidieron que hablara y hablé. Adentro, los psicólogos y los psiquiatras que están en contra de lo que hizo Macri hicieron un acto y también hablé. Pero después estaban los propios enfermos, los internos, que habían hecho un acto más atrás todavía, y ahí también hablé. O decir que no me fui tampoco de ese hospital. Y lo más paradigmático quizás es que eso fue el sábado, y el lunes me pidieron el consejo de residentes, de médicos y psicólogos del hospital, si podía ir a dar una clase. Yo hacen los martes lo que se llama, digamos, la clase hospitalaria, que es una tradición, bueno, y estuve con ellos. Y me comprometí el 29 de mayo de ir a un hospital que es mítico, en Buenos Aires, el Braulio Moyano, el hospital de mujeres. Me pidieron también los residentes del hospital, te saludo, te veo aquí ahora, que pudiera ir. Bueno, y a la par sigo yendo a las cárceles, no he dejado. Estoy dando clases de arte y psicología social en las cárceles de la provincia del Chaco. Voy una vez al mes, como he ido y sigo yendo a la cárcel de mujeres acá cerca del aeropuerto, ¿verdad? Y con vos hemos ido juntos, hemos estado haciendo música, leyendo poemas, ¿verdad? Hemos estado juntos también en el hospital. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y también lo digo con orgullo. Si no me equivoco, el primer recurso de amparo pidiendo por la violación de los derechos humanos que habían sido sometidos y que son sometidos los internos en los hospitales, lo presenté en el año 1963. Yo me había recibido hacía 2 años de abogado. Yo fui muy jovencito, me recibí, creo que tenía 20 o 21 años, y una de las primeras cosas que me animé fue a presentar el recurso de amparo por los internos en los hospitales. Es decir, lo que pude hacer desde el campo de la abogacía por los derechos humanos de los internos en los hospitales psiquiátricos, lo hice.
Lo que pude hacer desde el pensamiento, a partir de haber tenido el privilegio en la vida de haberme cruzado con Enrique Pichon-Rivière y trabajar tantos y tantos años con él sobre la psicología social, lo hice. Y como poeta ahí ya no puedo explicar por qué lo hice, por qué me metí también a escribir sobre ese tema. No puedo explicarlo todo, pero como en todas las cosas siempre hay puntas. Por ejemplo, la primera, no la primera, pero una de las más fuertes, es haber leído circunstancialmente la obra de un poeta, Jacobo Fickman, poeta y filósofo, que llevaba internado, cuando yo leí esos textos, 27 años en el Hospital Gorda. Cuando lo leí quise averiguar quién era, si estaba vivo, si estaba muerto, y empecé a recorrer los hospitales psiquiátricos porque justamente Pichon-Rivière me dice, estaba en el hospital, no sé si está vivo o está muerto. Y entonces empecé, primero los de Buenos Aires, que donde realmente lo iba a encontrar después, pero cuando fui, la burocracia que por entonces era más acentuada en el sentido de, diríamos, de precaria, porque no había, no sé si hay ahora por internet o por los mecanismos técnicos, una lista concreta de los internados. En aquella época, recuerdo, no me lo olvido nunca, me dieron 2 libros gigantes, así que parecían las tablas de la ley y las de la muerte. Una universidad como esta, aunque no he cambiado en mis ideas de entender el mundo. Y yo aún como docente siempre, como muchos que están acá, comparto la idea que cualquiera sea el tema que uno aborda, debe dar como cuenta de su situación. ¿Desde dónde partís? ¿Desde dónde lo abordaste? ¿Qué cosa sucede en vos cuando reflexionás sobre la cosa? Es decir, yo creo que los griegos, que muchas cosas sabían bastante de la vida, que entre otras cosas, podemos decir, entre comillas, inventaron la filosofía y el teatro, la práctica en aquella época en la transmisión de los saberes era desnudar ante el otro tu punto de partida. ¿Qué pasaba en vos cuando investigabas? ¿Qué pasaba en vos cuando te animabas a presentarte como el que transmite un saber? Es decir, nadie parte desde la nada, aunque algunos han querido hacer de los saberes una especie de refugio en la abstracción, tal vez porque la ética no suele acompañar la manera concreta de transmisión de los saberes. Tengo derecho a la sospecha, como diría Nietzsche, derecho a sospechar el rol del docente en nuestras épocas. Por lo tanto, no digo que todas las veces que transmitís un saber tenés que decir de dónde partir, pero tenés que tener tal vez la honestidad ya desde las primeras veces, no tampoco abusar de la subjetividad, pero no dejarla de lado. Por eso un poco cuento, si he dado tantos años seminarios sobre el tema, si actualmente en una universidad nacional estoy también dando clases sobre el tema, y si he escrito la cantidad de libros que he escrito a lo largo de mi vida, es justo que los demás sepan qué pasó en vos, desde dónde, por qué empezaste con estas cosas. Y otra vez me refugio en mi propio maestro, son múltiples. Algunas puedo explicarlas. Puedo explicar que leí un libro, era un muchachito, 17 años, estos poemas de Fickman, que quedé maravillado, que cuando me dicen que está demente, que está internado en un hospital o muerto, necesite buscarlo y que buscándolo haya intentado pensar por qué su vida, siendo en mi criterio y hoy por hoy el de muchos, mire que se está celebrando en Buenos Aires el certamen internacional de poesía, y una persona que no amo, como es el señor Macri, jefe de gobierno, pero por lo menos tuvieron la dignidad, quiero verlo desde lo mejor, o tal vez la maldad, a veces pierdo la inocencia,
de que el Festival de Teatro Internacional de la Ciudad de Buenos Aires esté inscrito bajo un breve poema de Jacobo Fischmann. Algo ha pasado, algo está pasando, ¿eh? Y tampoco a los que aman la literatura les recomiendo que si llegan a volver a leer esa inolvidable novela que se llama Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal, van a ver que ahí hay un personaje, el filósofo Tesler, y hay un reportaje ya histórico que yo le hiciera a Marechal cuando dirigía la revista Crisis, donde el propio Marechal me cuenta cómo lo conoció a Fischmann, cómo se fueron Fischmann invitado por él y por Oliverio Girondo a Francia, es decir, cómo se fueron dando todas esas circunstancias y cómo Marechal pasa, como decía Cortázar, una de las dos novelas más importantes de la novelística argentina. Para Julio, que por supuesto él no ponía su propia obra, él ponía a Roberto Bar, Los Siete Locos y el Adán Buenos Aires como las dos grandes obras que todo argentino debe leer. Bueno, yo creo que casi todos acá son argentinos, pero si fueran chilenos o japoneses o de donde fuera, también tendrían que leer, porque es una novela maravillosa. Y si entran, bueno, ya tienen también otra clave. Todo lo que ese filósofo Tesler dice, Marechal lo reconoció públicamente, él lo que hizo tuvo la gigantesca intuición de transcribirlo, de recibirlo y transcribirlo. Así como hice yo con mi libro sobre Fischmann, El pensamiento de Jacobo Fischmann o El viaje hacia la otra realidad. Es decir, me acerqué a las relaciones entre el arte y la locura desde un lugar a partir de Fischmann. Desde otro lugar, desde un interrogante que recién la respuesta me animé a publicarla ahora hace poco en mi libro Diálogos. Porque en esa parte que yo no quise incluir en un libro, ya casi que lo di, un clásico casi, que se llama Conversaciones con Guillaume Rivière sobre el arte y la locura, ahí no tocamos el tema Fischmann, nada más que muy ligeramente. Como el tema Alejandra Pizarnik, que tampoco lo toqué porque estaba el dolor. Alejandra con su suicidio y Pichon, que fue su terapeuta hasta cuando ella se suicida. Lo que pasa es que ahora quise abordar, por ejemplo, el tema de Alejandra, porque salió publicado hace 4 años en España el diario de Alejandra. Y Alejandra culpa de que se va a suicidar a su analista, a mi maestro, Enrique Pichon Rivière. Y yo tenía todo lo que habíamos hablado sobre el tema con Enrique, porque yo era muy amigo de Alejandra y estudiaba con Enrique. Y entonces quise saber qué había detrás de ese tema. ¿Por qué Alejandra, que su último poema se lo dedica a Enrique, un poema sobre la locura, está dedicado a Enrique Pichon Rivière, pero a la vez ella lo acusa de haberla llevado como a esa preparación del suicidio, como lo relata en sus cuadernos íntimos? Siempre me quedó ese tema sin saldar. Y el otro tema que quise saldarlo en mi libro Diálogo, y no es que lo recomiendo para que lo lean, porque creo que está agotado, pero bueno, alguna vez lo pueden leer mejor. Ellos se cruzaron en el hospital, porque Pichon era jefe de admisión del Hospital Borda, y estuvo una buena cantidad de años mientras estaba internado Fischmann. Y mi pregunta fue, ¿por qué, Enrique, nunca hablaste con Fischmann? Y vos lo habías leído. ¿Por qué no hablaste? Vos, maestro, primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, introductor de la psiquiatría dinámica en Latinoamérica, fundador de la psicología social, entre otras cosas, vos, que además eras un hombre del arte, de la cultura, ¿por qué no hablaste con ese poeta que estaba internado cuando vos estabas en una área de decisión en relación a los internos allí?
eran todas cosas que me acompañaban y que me motivaron a investigar, que me motivaron a escribir. A veces, por eso digo, son cosas que es como un destino, porque yo conocí a Friedman, mi maestro era Villon, ¿por qué ese no cruce? Mi amiga que se suicida, él que es su psicoanalista y que pareciera, según ella, que no entiende la locura, entre comillas, que Alejandra sentía que la había poseído. Aún los grandes maestros de la psicología, de la psiquiatría, del psicoanálisis, van a ser incapaces para enfrentar la locura de los artistas. Bueno, quizás esa sea alguna, digamos, de las claves que me animo ahora como a organizar en mi cabeza, que pueda dar cuenta de por qué tantos años reflexionando sobre el tema, porque es un tema que me atraviesa, es decir, y honestamente no tengo respuestas. Si alguno lee algunos de mis libros de más joven, se puede burlar de mí hoy. Yo antes tenía respuestas para todo. La locura es esto, el arte es esto, la vida es esto, la muerte es esto. Ahora que soy ya un hombre que intenta dialogar con la muerte pero sin perder la dignidad, ya no tengo tantas respuestas categóricas. Hay que reflexionar más. Y no tiro a mis maestros por la ventana, pero trato de entender. Y vos sos, por más que ahora te oculten en las carreras de psicología, cosa que me causa gracia, sos un maestro de la psicología, de la psiquiatría. No sos un muchacho o una chica que se recibió y que estás ahora frente a un paciente tan complicado como es Alejandra Pizarnik. Lean alguno de sus poemas y van a ver que se enfrentan a una persona de una complejidad en el pensar, en el sentir, en el saber, muy especial. Yo creo que ella y Olga Orozco han sido como las dos más grandes poetas latinoamericanas, es lo que yo pienso. Y por supuesto son gustos, también otro puede tener otro gusto, pero no las podés decir no hasta que no las leas. Es decir, es un tema muy fuerte y una persona de una sensibilidad exquisita. Y bueno, yo tampoco me olvido que me dolió mucho el hecho, porque es como lo inexplicable, que me plantea también la cuestión del suicidio. Yo recuerdo que compartíamos el dentista con Alejandra, porque era un dentista fantástico, esto de los mejores, pero que él tenía como debilidad por la poesía. Y nosotros nos habíamos enterado. Y en general el escribir no te asegura la entrada a dentistas que tengan buenos tonos. Yo, que soy un cobarde, cada vez que entro al dentista ya digo, permítame llorar en público, entonces yo un rato. Y bueno, ahora me entrego. No sé si conocen algo de mi vida, pero yo le digo en serio, yo he sufrido acción pública, he sufrido atentados con bombas, me han dado 2 tiros en el cuerpo, 8 años de exilio. Pareciera que soy un tipo, lo que se dice, duro. Jugué muchos años rugby, hice cosas de hombres, de comillas, duros. Tomo vino y ginebra, ahora menos porque el médico no me deja, café amargo. Pero cuando entro al dentista soy peor cobarde que yo, dudo que haya. Vos sos otro cobarde, muy bien. Parece que vamos varios. Entonces siempre como que busco algún dentista o que me tenga piedad o que sepa ambas cosas. Y Alejandra había conseguido uno. Y entonces le habla y me toma también a mí como paciente. Y el día anterior a la muerte de Alejandra, que se suicida, compartimos el dentista. Y entonces estábamos los dos en la sala de espera. Y yo decía, entra vos, Alejandra, entra vos. No, entra vos, porque ella también a media cobardona. Pero hubo como un juego de quién entra primero al dentista y todo. Nos saludamos con un beso, la vi, no mal, porque si estaba tan mal, yo qué sé, no hubiera jugado, o quizás sí.
el suicidio es una situación muy compleja. Yo cuando era más joven había escrito sobre el suicidio, pero nunca me había pasado por la cabeza. También había escrito sobre el exilio y después me tuve que exiliar en serio. Y después leí en el exilio lo que yo había escrito sobre el exilio y me parecía una huevada. Era pura literatura. Bueno, y bueno, ahí está, y al otro día se suicida. Sí, ¿qué había ahí detrás? Es decir, ¿qué pasó? Y bueno, ahí está, nunca voy a terminar de entender el rol de un terapeuta, porque si un semejante maestro no es capaz de entender las reglas de las relaciones con el arte, es porque todavía el arte se obstina en ser como una zona de no conocimiento. Pero yo no soy un especialista en Freud, creo que en nada de la psicología, aunque leo mucho, pero sí sé que he leído, por lo menos leí todo lo que Freud escribió sobre arte. Eso sí, como leí todo lo que más escribió sobre arte. Es decir, yo después cuando trabajo me limito a una esfera de conocimiento. No voy a decir que conozco todo Freud, es una mentira absoluta. Pero sí conozco lo que Freud escribió sobre arte. Y en uno de sus mejores textos, Freud niega que el arte se convierta en algo sobre lo que no se pueda reflexionar. Es decir, se vuelve categórico. Dice, el psicoanálisis tiene derecho a investigar el arte. Primero como que da vueltas, que él dice, bueno, yo en realidad no sería la persona adecuada, no soy el mejor para entender el arte. Mentira, la mitad del psicoanálisis se funda a partir de, digamos, de conceptos de arte. Por el otro lado, Lacan, como ustedes saben, fue parte desde el comienzo del movimiento dadaísta y luego del surrealismo, y como me contaba Enrique, para su asombro, cuando se encuentra con Lacan, que Lacan lo invita a comer, encuentra que vive junto con Tristan Tzara, el poeta que es como la base del movimiento dadaísta. Y Lacan y Tzara vivían juntos, y cuando va Enrique, comen los tres y hablan de arte y de surrealismo. Después hay una lectura lacaniana que me parece que sería bueno que leyeran un poco más de poesía y no se ofendan nada, porque no lee poesía y habla tanto de la palabra, sospecho, yo sospecho. También sospecho qué pasa con Racing, porque es un tema que me causa sospecha. Hay algo, el demonio, el imperialismo de pleno, el capitalismo financiero, todos los males del mundo. Por eso tenemos un gran equipo. Alguien lo dice, tenemos un gran equipo. Ahí está el derecho al delirio. Claro. Porque no es un partido. Racing este año ganó el récord de equipos que hayan perdido mayor cantidad de partidos en un torneo. Con poca experiencia, eso que tienen muchos jugadores. Claro, ¿no? Y no era que los jóvenes ganaban al mundo. Parece... Le falta un poco más de experiencia también. Ahora que se fue Mostaza. Ahora que se fue Mostaza, a lo mejor no va mejor. Mi sueño es dirigir Racing. Textualmente dice, los únicos que no van a tener lugar en mi república son los poetas y los artistas, pero nunca van a entrar los poetas. Es todo un tema, porque a la vez, lo trajimos a Platón rápido, no queda tiempo, lo traigo a Platón por dos cosas. Primero, porque considero que no se puede hablar del tema sin haberlo leído a Platón, porque es el primero que podemos decir toca la temática y las relaciones entre el arte y la locura. Pero también no puedo dejarlo de lado que
Platón fundó Racing. Platón, 320 años antes de Cristo, funda la academia. Y cualquiera que sepa algo de la vida sabe que Racing se llama la academia. Entonces yo tengo derecho a decir Platón fundó Racing. Entonces eso me da como un prestigio y hasta una capacidad para soportar el dolor y la pérdida que no todos tienen. Pero este Platón, al que amo por haber fundado, bueno, no solo por eso, sino entre otros por haber escrito la República, es el primero que relaciona el tema. Y miren la gigantesca contradicción. De todos los grandes filósofos, el primero que realmente toma el tema del arte, después Aristóteles también, pero obvio que el ars poética de Aristóteles sigue siendo como la reflexión de la razón más profunda sobre el arte occidental que haya escrito algo. Eso no se le niega. Pero también es cierto que en relación a la pasión que le despertaba el arte, creo que el que más apasionadamente ha escrito sobre arte es Platón. Por ejemplo, todo lo que él ha escrito sobre la pintura, sobre los colores, sobre las relaciones, sobre la forma, sobre por qué él ama tanto el trapecio y el triángulo, sobre la importancia, digamos, el blanco en la organización y transmisión de la belleza. Bueno, son páginas inolvidables. Pero también está luego el hecho de la expulsión de los poetas. Como los filósofos, en este caso, que también para la época se pueden llamar el antecedente del psicólogo, del psicoanalista, tienen históricamente un problema con el arte. Pero también específicamente, es Platón el que relaciona el tema de la locura y la creación artística. Porque Platón, no, está bien, tiene dos momentos que hacen para que lo reflexionemos y que ustedes no lo olviden tan rápidamente. Por un lado, cuando dice, no, mi cabeza ya no va como antes para ser totalmente textual, pero no miento cuando lo cito, más o menos es así, ¿no? Oh Grecia, ¿por qué será que quienes más han hecho por tu gloria, los locos, en lengua de Platón, posesos, y que han hecho mucho más que tus mejores soldados, que tus mejores estadistas, que tus mejores luchadores? ¿Por qué esos locos que entraron hoy en el Parlamento causaron que todos nuestros políticos salieran corriendo? Porque para Platón, y esto es lo importante, él considera que para la gloria de Grecia nadie aportó más que los locos. Es todo un tema que llevaría a una larga reflexión. Un punto. Segundo punto. Ustedes saben que Platón establece las categorías, las primeras e históricas categorías de la locura. No sé si lo ven en los programas, porque los programas son tan raros que capaz que no ven esto. Pero el primero que establece categorías sobre la locura es Platón. Y en una de sus y establece dos que luego literalmente se las roba Freud, por más que y ahí estuvo mal, un tipo muy serio Freud, parece por lo que escribe, pero también robaba cosas. Una de las y toma, cuando habla en dos momentos, cuando habla del enamoramiento, del amor, que lo considera una forma de enfermedad mental, no recuerda que quien primero establece y fundamentó esto es Platón. Y me extraño siempre, porque en general, seguro que leen a Freud, y vuestra obligación, saben que Freud cita que no roba tanto. En general todos robamos, pero Freud en general da fuentes, ¿no? Y sin embargo a Platón no sé por qué no lo pone como fuente.
por más que luego desarrolla el tema del enamoramiento como una forma de enfermedad. La erotomanía que sucede, que es la del amor paranoico. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Y después es el tema del arte. Así como da una de las categorías, entre comillas, de la locura, el enamorarse, pone como la categoría fundamental, la número 1 de la locura, ser un poeta. Él parte de la y dice, hay poetas que no están locos, no van a ser nunca buenos poetas. Dice, nadie puede ser poeta ni artista en general, salvo que esté loco, que esté poseído. Y es muy categórico. Dice que las otras son como representaciones exteriores del arte. Que solo el verdadero arte puede, como materializarse cuando aquel artista deja que la locura entre en él. Es decir, es complicado porque si uno lo lee muchas veces, y yo creo que me cansé de leerlo, no es que si estás loco producís arte, sería como el acto de dejarte enloquecer para producir arte. Que es todo como un matiz, pero un matiz que luego hay que profundizarlo y da para un seminario entender eso. Y remite, y esto creo que tendrán la obligación los que estudien psicología, yo ya no sé cómo son los programas, por la duda, me quedo encostado, que Melanie Klein, muchos años después, dice que cuando ella reflexiona sobre los mecanismos de la creación artista, establece según su criterio que toda persona cuando hace arte está en una posición, ella dice, está en una posición esquizoparanoide. Es decir, no sé sus lecturas, pero bueno, creo que compartimos que Melanie Klein es una de las fundadoras de la corriente de psicoanálisis inglés, y en ese tema del arte comparte ideas con Feynman, con Winnicott, entre otros que han tocado la temática. Es decir, que también tenemos desde ese lugar contribución a la idea de que en la locura y el arte hay un vínculo potente. Mi maestro, y hay 2 capítulos expresos en Conversaciones sobre el arte y la locura, niega eso, y yo me peleo con él a muerte. Pichon insiste que hay arte normal y arte patológico. Él era mucho más freudiano clásico. Freud también tiene esa idea, que desde la locura no se produce arte. Yo participo de otra idea, tal vez la más estúpida de todas. Yo considero que solo se produce arte desde la locura. Lo que sí, y después de tantos y tantos años de talleres, porque no seré un ejemplo de pensador, pero sí de obstinado. Y yo años y años doy talleres en los hospitales, y ahora tengo en un hospital de día, desde hace 6 años volví a tener un taller con personas que tienen no neurosis, sino que son directamente psicóticos en el uso que se hace de esta palabra. Yo tengo un taller de arte con personas, de comillas, afectadas psicóticas. O sea que experiencia tengo de hacer estas cosas. Y después tengo un taller, entre comillas, desde hace muchos años. Siempre tuve, aún en el exilio, con personas, entre comillas, normales. Y tengo talleres mixtos. Y a veces me cuesta distinguir. En general, sé cuáles son los enfermos porque son los que no pagan. Porque es todo pecado. Porque es un pecado que no paga. Digo, ¿paga o no paga? No paga. Bueno, entonces está literalmente, inocentemente avivado. Está muy sano. Es un chiste con humor. Pero no se han reído. Bueno, no importa. Necesito otra cosa. Lo que dice Enrique, y es algunas de las características, Pichon es uno de los que más trabajó sobre el tema, antes de decir que no a Pichon, por lo menos leerlo,
fue el primero que estableció como todas las categorías que permiten ver una obra de arte y afirmar que fue producida por una persona enferma. No las voy a repetir todas porque son muchas, pero son casi 15. Es decir, no es que él decía por decir, él investiga en la época que trabaja en el Hospital Borda y llega a la conclusión, viendo las obras, que se pueden como distinguir a partir de la propia obra, circunstancias de esa obra que permiten decir esta obra está producida por una persona afectada de psicosis. Es el DCM, ¿no? Así es. Entre otras cosas, por ejemplo, decía Enrique que una persona afectada de psicosis, especialmente lo que se llama históricamente esquizofrenia, no puede dejar un solo pedacito de la tela o del cuadro que no esté llena. Que no puede haber, no soporta un momentito de blanco. Es una de las más fuertes que él dice. Después también está el de la mirada ausente, que vos podés ver que las personas afectadas cuando pintan producen un vacío en la mirada que caracteriza esa obra de arte. Es decir, es muy serio Pillon, no es un boludo que se pone a decir cualquier cosa. Y si querés oponerte, y amacate Catalina, tendrás que trabajar mucho para contestar, porque no es tan simple. Además no era un tipo jodido, era un tipo con ideas socialistas, un tipo muy fraternal, un tipo muy humilde, un tipo que casi todas sus terapias no se las cobraba a nadie. O sea, no es un tipo que viene, digamos, del mal palo, viene del mejor palo, que públicamente en una época cuando todos se callaban, él recordaba que había conocido a Lenin cuando era un niño, y decir esas cosas en las dictaduras no es tan fácil, y decir que era marxista no es tan fácil. O sea que, porque es fácil decir hoy que sos marxista, andar en una dictadura militar a declararse marxista, no te va a ir tan bien, no te va a ir tan bien. Seas o no marxista, no sé si queda claro. El tema es que cada uno sea capaz de decir